Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, trayendo un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada. Y el título del mensaje es Tiatira y Filadelfia, escatológicamente frustradas. Ese es el título del mensaje. Y en esta oportunidad estaremos reflexionando sobre el pedido de Cristo que fue hecho a la iglesia de Tiatira y Filadelfia. Una petición muy importante para nuestro análisis a ambas iglesias del primer siglo. Cristo les pide que permanezcan firmes hasta su venida, perseverando hasta el momento de su manifestación gloriosa que ocurriría en breve. Y cuando dice manifestación gloriosa, habla de una manifestación espiritual. Veremos ahora entonces dónde está escrito eso que ocurriría, que Él llegaría en breve. Entonces aquí se lo dice a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3 y el versículo 11. Dice lo siguiente: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este libro de Apocalipsis fue escrito en el año 68 después de Cristo, y esta manifestación gloriosa del Señor fue en el año 70. Y eso fue entonces en el primer siglo de la era cristiana. Entonces dice: yo vengo pronto, guarda lo que tienes, conservar. Y la palabra de perseverancia era lo que ellos tenían que perseverar en la palabra de perseverancia, conservar hasta que yo venga, la fe. Ese fue a la iglesia de Filadelfia, donde le dice: retened lo que tienes para que nadie os quite la corona. En Tiatira, el Apocalipsis 2:25 dice algo semejante: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces son dos libros del Apocalipsis, son dos capítulos del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde el Señor hace esta petición a sus discípulos, los apóstoles que estaban allí en ese momento. Le dice que Él vendría pronto. Entonces, lo que tiene es retenerlo hasta que yo venga. Retenerlo será que tenía que retenerlos vivos, por supuesto, no muertos. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana de hoy, de este siglo, espera que venga entonces el Señor? Cristo viene. Cuando esto fue escrito en el año 68 de la primera era cristiana del primer siglo. Entonces tendrían que estar vivos los de Filadelfia y vivos los de Tiatira, donde el Señor les dice: vengo pronto, retén lo que tiene. Retén la palabra de perseverancia, conservar hasta que yo venga. Tendrían que estar vivos. Si analizamos dentro del griego, son solamente dos conclusiones, no hay otra forma de analizar este tema sin llegar a dos conclusiones. La primera conclusión: ¿será que Cristo mintió en su momento por el hecho de que pidió a las iglesias de Asia Menor, siglo I, que perseverasen firmemente en Él hasta su venida? Dijo perseverar siempre, perseverar firme, y han pasado 2000 años. ¿Cómo que ellos estarían entonces perseverando firmes hasta el día de hoy? Quizás cuántos siglos más adelante, cuántos años más adelante se seguirá predicando que Cristo viene, cuando Él dijo: vengo pronto. Perseverar. Ellos tenían que perseverar en la palabra, y dice que tenían que perseverar hasta que yo venga. ¿Entiende? Entonces, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando aquí del siglo I, y todo esto sucedió en el año 70.
del primer siglo. Entonces, ¿será que Cristo mintió en algún momento por el hecho de que pidió a las iglesias mantenerse firme hasta su venida? Entonces, ¿cómo dice la tradición que Jesús no vino? Interesante hacer un análisis. ¿Será que Jesús estaría mintiendo? La segunda conclusión es que Cristo realmente vino, porque esta venida fue precisamente por la caída de Jerusalén y por la destrucción del templo. Y también fue esto en una manifestación espiritual, fue en la caída de esa ciudad, que usted puede ver aquí en la gráfica. Así está hasta el día de hoy esta ciudad toda destruida, porque el Señor dijo que caería y nunca jamás se levantaría. La Jerusalén nueva es otra ciudad, no es la ciudad de la que estamos hablando del primer siglo. La que está aquí en la gráfica es la Jerusalén caída del siglo I. Cristo realmente vino. Entonces, si observamos el segundo punto, obviamente todo se concretó en un momento exacto, cuando el Señor les anuncia a los profetas la venida, la llegada del tiempo de su manifestación gloriosa. Por lo tanto, aquellas iglesias no quedaron frustradas. Recuerde que el título es Tiatira y Filadelfia escatológicamente frustradas. No, aquellas iglesias no quedaron frustradas porque Jesús les pidió que perseverasen y esperasen a la solicitud de Él. Y así ellos quedaron. Bueno, muchos cuestionan lo sucedido en el año 70. Pueden hacer malabarismo, pueden inventar todo cuanto quieran, pueden hacer, tratar de cambiar el significado de lo que está escrito y de lo que se discutió con estas dos iglesias. Según profecías, eso debe ser manifestado en el primer siglo, y fue manifestado en el primer siglo, pero no hay manera de cambiar el hecho de que todavía deberían estar vivos los hermanos de las iglesias de Filadelfia y de Tiatira. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad, lo que está escrito en la palabra. Analizando la palabra conservar, viene del griego krateo, que significa mantenerse firme en la confesión, retener firme, ¿no? Así se les fue comunicado a los hermanos de Filadelfia y de Tiatira, ¿no? Se podrían mantener firmes, tenían que mantenerse allí sólidamente, ¿no? Apoderarse, retenerse de esa palabra que pronto, es que vengo pronto, estoy a las puertas. Todas esas palabras ellos la retuvieron, porque escucharon al apóstol Juan del mandato que tenía de hacerles entender que esa venida del Señor sería pronto. Y el versículo 25 del segundo capítulo de Apocalipsis dice: pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Ese es el segundo versículo que tenemos marcando acá. Los hermanos de Filadelfia y de Tiatira, ellos podrían haber dejado de mantenerse firmes si ellos no hubieran acreditado, pero ellos tuvieron respeto por la palabra del Señor y quedaron firmes en la confesión. Y ellos, en el periodo que ellos estaban vivos, porque es imposible que ellos estuvieran hoy vivos, ellos en este momento no existen más. Esto aconteció en el año 70 del primer siglo. Se pasaron 20 siglos adelante. Ellos ya están en el sepulcro, y del sepulcro ellos no pueden estar perseverando en la fe ni en la palabra que vengo pronto, ¿entiende? Hasta el día de la resurrección supuesta por la tradición, donde saldrán los cuerpos de los sepulcros físicamente. Eso es lo que la tradición predica, que cuando venga el Señor, entonces va a ser la resurrección de los muertos, y los muertos van a salir con cuerpo a los aires, Es absurdo. ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no se escudriña las palabras? ¿Por qué no se llega a un contexto de entender las profecías con
con las parábolas de Jesús. Todo está hablando del año 70, tanto las profecías del antiguo pacto como las parábolas del nuevo pacto. Todas las parábolas están hablando del año 70, de la destrucción de Jerusalén, la caída de la ciudad, la destrucción del templo y en la retirada de la ley. Esa fue la venida gloriosa del Señor por sobre las nubes. Así que así los de Tiatira y Filadelfia, lo que está marcando aquí en Apocalipsis 3:11 y Apocalipsis 2:25, se aferraron a la solicitud del Señor y a la confesión que la venida de Cristo estaba cerca. No pudo ser después de 2000 años. Mi hermano, mi hermana, este análisis prueba categóricamente por A o B que la venida de Cristo fue precisamente en el primer siglo de la era cristiana. Está escrito. Es solo estudiar, es solo con estos 2 versículos usted puede entender mucho. Y de allí en adelante Dios le va corriendo el velo y va entendiendo la escatología bíblica, que ya es todo realizado, todo ya fue consumado. Entonces el paradigma de que Jesús aún viene está completamente errado y está enraizada, ¿eh? Ese paradigma está enraizado en la creencia cristiana. Todo esto está errado, lo que es absurdo, hermano, porque la Escritura es muy clara y con eso colocan a Cristo como que mintió, como que fuera un mentiroso, ¿eh? Al defender de que Cristo viene. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Tiatira hoy? En el siglo XXI, año 2023. ¿Dónde está la iglesia de Tiatira? ¿Dónde está la iglesia de Filadelfia? Esto está respaldado por el tiempo de cumplimiento examinando del original. Traemos aquí de manera convencional, examinando las escrituras versículo a versículo. Tiene que dejar de enseñar que 2000 años ya pasaron y que después de 2000 años sería el retorno de Cristo. Se les dijo a los apóstoles del siglo I, es que vengo sin demora, es que vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, sería incoherente decirle que se mantuvieran firmes en una confesión. Hay una incoherencia absurda sustentada por la ortodoxia cristiana. Usted y yo debemos hacer como los hermanos cristianos de Berea, que todos los días examinaban las escrituras para testificar si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era así. Y eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos y el capítulo 17. Veamos aquí el libro de los Hechos, capítulo 17. Tenemos aquí Hechos 17, capítulo del 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, 17, versículo 10 y 11, y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, usted y yo, hermano querido, hermana, debemos hacer como los hermanos entonces cristianos de Berea, que todos los días examinaban las escrituras para saber si el apóstol Pablo o algún apóstol le enseñaba, pero fue el apóstol Pablo enseñando la escatología bíblica de los tiempos finales. El apóstol Pablo fue hablando y enseñando, exhortando, y allí ellos podían testificar si el apóstol les estaba hablando lo que estaba correcto con la palabra.
en Hechos 17, versículos 10 y 11, lo que acabamos de leer. Lo que falta en la iglesia cristiana es examinar, y adoptar la verdad, porque no se examina. La persona toma un versículo que es direccionado del púlpito, con eso se queda, se va a su casa y no examina. Y desde el comienzo, en el antiguo pacto, el Señor está siempre recomendando para examinar las escrituras. Entonces eso es lo que está faltando en la iglesia cristiana, es examinar para adoptar la verdad. Está existiendo una gran distorsión en la interpretación del cumplimiento profético, porque al examinar las profecías, usted va a llegar entonces a entender la escatología ya realizada. Y el Señor dijo en Mateo 24:34 que no pasaría su generación sin que todo eso se cumpliera. Nosotros ya disfrutamos, hermanos, de un reino establecido, el cual ellos en el siglo I esperaban. Y eso aconteció en el año 70 después de Cristo. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, recordando entonces que este título del mensaje es ¿Tiatira, Filadelfia, escatológicamente frustrada? No fueron frustrados porque todo ya sucedió. Gracia y paz.